muy buenas tardes amigos del mundo. Aquí nos encontramos con Yayachuta Prabhu desde Sudamérica, Lima, Perú, de nuestra tienda Casa Sándalo, que es una expansión del Siva Sangha, se llama Gaura Mandir. Esta tarde vamos a darle continuidad a las enseñanzas del Señor Chaitanya, el Avatar Dorado. Para esto tengo la visita especial de mi amigo Sriman Yayachuta Prabhu, que ha estado como un par de meses en el norte del país, en Chiclayo, y como le dije el jueves pasado, tenemos una amistad de unos 34 años de edad. Pues ahora, antes de empezar con la lectura, la narrativa, pues le voy a dar las palabras a Yayachuta para empezar un vayan que lo va a interpretar. Un vayan muy bonito para aquietar el alma, para quitar el corazón, para nivelar los sentimientos, para estabilizar los impulsos, y todo nos puede llevar pues a una meditación favorable, una meditación esperada, anhelada, deseada, para tener ese vínculo entre el yo y el ga, entre el yoga, ¿no? Yoga entre el yo y el ga, entre el yo y el supremo, entre uno y el creador. Yayachuta. Y Krishna, devotos, muchas gracias por conectarse una vez más con nosotros. Gracias a Gaura Prem, Casa Sándalo y toda la comunidad Vaishnava que hace posible que esta transmisión llegue a todos los devotos. Bueno, hoy nuevamente con ustedes, muy contento de venir y formar parte de este Sadhu Sangha Shaka. Quiero seguir compartiendo. Después de estos viajes que realizamos, estoy nuevamente aquí incursionando en el Vaya, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cantar el nombre de Krishna, interpretando este hermoso Vayans que habla mucho de los pasatiempos de Sri Sri Radha Madhava en el bosque de Vrindavan. Y bueno, para incrementar nuestra meditación en la pareja de Jai Sri Radha.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, bolo bolo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Radhe, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, bolo bolo bolo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna,
ki, Ya. Chaitanya Mahaprabhu ki, Ya. Nitai Gaur Premanandi, Y Haribo. Muy buenas tardes, amigos del mundo. Jagat Bandhu, le habla Gaura Prendas directamente desde Casa Sándalo, artículo de la India. Es una expansión del Siva Sangha, se llama Gaura Mandir. Hoy me encuentro acompañado de una gran visita, una grata visita, una extraordinaria visita, mi amigo y hermano Sriman Yayachuta Prabhu. Hoy estamos desarrollando, como los martes, jueves y sábados, nuestro programa es el Raganuga Bhakti, la reunión espontánea de amor y devoción. Y estamos desarrollando los temas de las enseñanzas del Señor Chaitanya, el Avatar Dorado. Este precioso libro que se editó en base a 5 conferencias que su Divina Gracia Bhaicharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada dictó en el año 1967 en el Templo de Nueva York, a los 2 años que llegó a los Estados Unidos. Pues él llegó en 1965 con 70 años de edad, pero ya el segundo año estaba dando 5 conferencias matutinas en base al libro de Chaitanya Charitamrita escrito por su autor Srila Krishna Kaviraj Goswami. Entonces los devotos muy misericordiosamente, muy amablemente, muy devotos, muy rendidos a Srila Prabhupada, pues juntaron estas 5 conferencias que hablaban acerca de la vida y precepto de Chaitanya Mahaprabhu y editaron un libro con el título de las enseñanzas de Chaitanya y el Avatar Dorado, y se lo presentaron en el año de 1996 para Gaura Purnima en Simayapur, Bengala Occidental, India. Ahí presentaron este libro para los 100 años de Srila Prabhupada. Este libro tiene mucha relevancia, tiene mucha mística, ya que es como el resumen de Chaitanya Charitamrita, que se habla que primero uno debe leer el Bhagavad Gita, después segundo debe leer el Bhagavatam y tercero y último debe leer el Chaitanya Charitamrita, porque se considera como el doctorado, ¿no? El Bhagavad Gita es como la licenciatura, el Bhagavatam viene a ser la maestría, y el Chaitanya Charitamrita es el doctorado de la vida espiritual, el doctorado de los conceptos filosóficos que ahondan en el aspecto espiritual de uno con relación al Supremo y con toda la existencia de esta naturaleza, tanto material como espiritual. Entonces hoy vamos a seguir dando la lectura, pero antes de ello habíamos explicado que hay unos aspectos, unos hechos que pasaban o que sucedieron cuando el señor Chaitanya apareció en el año 1486, un 18 de febrero, en Bengala Occidental. Así como hubieron muchos sucesos relevantes en ese entonces en India, así también en paralelo estaban sucediendo cosas muy relevantes en el viejo continente, en Europa. No solamente en Europa, sino también en la parte de México y en la parte de América, específicamente acá el Perú, cuando fue descubierto América por Cristóbal Colón, un 12 de octubre de 1492. Ahí habíamos explicado que cuando Cristóbal Colón descubre América, para ese entonces el señor Chaitanya ya había nacido y tenía 6 añitos. 6 añitos es la edad ya que termina Kaumara, empieza Pulganda, y es la edad de Gospatani, donde se le inicia a Krishna como el pastorcito de vacas. Y llámese que la vida del señor Chaitanya pues es el reflejo, es el Krishna Lila, el Gaura Lila, es el reflejo de hace 5000 años, pero que se da hace 500 años con el señor Chaitanya, y los mismos pasatiempos son muy parecidos en el humor del señor Chaitanya, sucedieron tanto hace 5000 años como hace 500 años atrás. Entonces, una de las cosas relevantes es esto, que en ese año, para ponernos en paralelo con la historia del mundo, cuando nace el señor Chaitanya, primeramente, en 1486, Cristóbal Colón, el genovés italiano, se va, antes de hablar con los reyes de España, se va a hablar con el rey, con el gobernante de Portugal, planteándole todas sus estrategias y planes para viajar a las Indias del Medio Oriente, a las Indias de lo que dejó la narrativa en su viaje terrestre Marco Polo, el veneciano. Y
cuentan las historias, las crónicas, que a Cristóbal Colón no le dieron mucha bola, no le dieron mucha importancia, a pesar que Cristóbal Colón más o menos vivió unos 9 a 10 años vivió en Portugal, pero a pesar de ello, para este viaje, que era demasiado intrépido, pues no lo apoyaron. Entonces, al no sentirse apoyado, él se fue para España, pero antes de ello dice que comenzó a revisar de nuevo los escritos de Marco Polo, se sustentó bien, se empapó bien del tema y buscó una entrevista con los reyes de España. En ese entonces los reyes de España eran Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla. Ellos eran los reyes de España. Pero acá hay algunas anécdotas muy jocosas también. El hecho que ellos se reúnen en Alcalá. En Alcalá se reúnen, y hay varios relatos, hay como 3 relatos que se reúnen en el arzobispado, no sé qué otra parte, en un arzobispado, en Alcalá, y un tercer encuentro, pero realmente se tiene más peso en el encuentro de Cristóbal Colón con los reyes de España en Alcalá. Y ahí Cristóbal Colón le sustenta todo del viaje, ¿no? De esta ruta marítima, considerando la ruta que hizo por tierra Marco Polo, pues él quería hacer una ruta más corta, porque la de Marco Polo había que pasar desiertos, montañas, muchas inclemencias, por lo que pasó Marco Polo, como no ha escrito todo, y él definitivamente, como navegante que era el genovés Cristóbal Colón, le planteó la idea de hacer una ruta más corta, y menos riesgosa, entre comillas, y por el mar. Entonces los ríos se quedaron como medios encantados y más o menos lo aprobaron. Pero acá hay algo jocoso, que dicen que hubo un pequeño una pequeña mirada que empezó muy bonita con Cristóbal Colón y la reina Isabel. Dice que a la hora que Cristóbal Colón estaba sustentando todo esto, el viaje para la India del Medio Oriente, la que había escrito Marco Polo, entonces hubieron muchas miradas encontradas entre Cristóbal Colón y la reina Isabel. Y vayas a saber que finalmente la reina Isabel influenció en su esposo de una manera muy sutil, muy decente, para que finalmente la aprueben el viaje a Cristóbal Colón, le aprueben, le sustenten el viaje, le den las 3 naves, que ustedes saben, la Niña, la Pinta y la Santa María, y le den una cierta cantidad de personas para poder viajar. Pero ¿cuál fue la idea principal de Cristóbal Colón de ir a la India? O sea, no porque Marco Polo fue a la India por tierra y demoró mucho, él quería demostrar a la India porque era un gran navegante por mar, y eso era todo, no. Habían 2 cosas específicas ver a la India, sobre todo 2 cosas puntuales. El oro que tenía la India, que lo había marcado, lo había escrito Marco Polo, pero por encima del oro, imagínense, por encima del oro estaba, como Marco Polo había marcado, la ruta de las especias. Eso era lo interesante, y eso en ese entonces, a fines de la Edad Media, estamos hablando del siglo XIV para XV, ya terminando el siglo XIV para empezar el XV, pues era lo más grandioso, era más costoso que el propio oro, las especias. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habíamos contado que en la época del medieval o la época media, pues se sufría mucho de las alimentaciones. La alimentación era demasiado, extremadamente insípida. No. Creo que a lo mucho lo que ellos tenían por ahí, me parece por ahí tenían el cardamomo. El cardamomo creo que era lo único más o menos por la península ibérica, era lo que tenía y era lo que más o menos podía comercializar toda esa parte de la península de Europa. Pero mayor condimento, mayor especia en sus comidas no había. Pero sí se sabía por la ruta de Marco Polo que pues existía la pimienta negra, que le daba un sabor espectacular a la comida, que no solamente a la comida, sino la pimienta negra se utilizaba para la medicina, para la perfumería. Después hablaron de la canela de Ceilán, porque Marco Polo hizo toda esa ruta agarrando Ceilán, China, llegó a la India, ¿no? También hablaban acerca del clavo de olor, hablaban acerca del jengibre. O sea, todas estas especies que eran impensables en Europa. Europa sufría de 1000 maneras, ¿no? Estaba
pasaron por un momento muy depresivo sobre todo se ahondó la depresión a fines de la Edad Media, a fines del siglo XIV y ya para empezar el siglo XV. Entonces con todo esto le sustenta que era importante y que él quería viajar para conseguir este producto, y sobre todo, había algo muy importante que Marco Polo lo anunció y Cristóbal Colón lo sustentó. Sobre todo era por las especias, la pimienta negra que era la especia de bandera, pero sobre todo la nuez moscada. La nuez moscada no solamente se utilizaba para la alimentación, sino para la medicina. Y en ese tiempo, pues, Europa había pasado por el tema de la peste, había muerto muchísima gente. Y se sabía que la nuez moscada, de alguna manera, salvaba la vida. O sea, lo podía salvar de esta peste. Entonces, el viaje era más que interesante. Y con la influencia de la reina Isabel, ya que habían tenido miraditas con Cristóbal Colón, pero finalmente le conceden, ¿no? Pero en paralelo, ¿qué sucedía? Cuando Cristóbal Colón está sustentando esto, el señor Chaitanya estaba apareciendo en Bengala Occidental. Él estaba apareciendo en el seno, en el hogar de Madre Sachi y Jagannath Mishra. El señor Chaitanya nació después del nacimiento de Vishvarupa, su hermano mayor, que posteriormente se convierte en Nityananda Prabhu, que ya lo vamos a contar más adelante, cómo él se fusiona con Nityananda Prabhu y finalmente predomina entre Nityananda Prabhu y Vishvarupa, se fusiona de tal manera que finalmente predomina Nityananda Prabhu y en el corazón habita Vishvarupa. Ahí es todo un encuentro muy místico, muy lindo. Lo vamos a contar porque las enseñanzas de Chaitanya tiene para rato y es muy hermoso. Pero el hecho de que nace el señor Chaitanya como Nimai Pandit, primeramente sus padres cuando nacieron le pusieron Vishvambara, ¿no? Vishvambara le pusieron. Pero Malini, la esposa de Sivas Thakur, le apodó Nimai. Le apodó Nimai porque nació debajo del árbol de Nimai. Entonces de niño siempre se le decía Nimai. Pero dice que este niño, para ejecutar sus pasatiempos, el señor Chaitanya, dice que en un principio él lloraba mucho. Y cuenta que más o menos ese llanto era inducido para que se inicie el movimiento de Sankirtan desde muy bebito. Porque él lloraba y lo único, probaron con todo. Le hacían mueca, se ponían el pelo adelante, se hacían un moño, daban la ronda alrededor del niño y no se calmaba. Hacían el sen entre ellas y el niño no se calmaba. Cantaban 80.000 canciones, no se calmaba. Pero vayan a saber cuando le cantaban Gaura, 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 Hari, Gaura, 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 Hari. Y en ese momento el señor Chaitanya se calmaba así, por arte de magia se calmaba y comenzaba a sonreír y a estirar las patitas así, las piernas. Y entonces ellos se dan cuenta, cada vez que él canta, cada vez que él llora, nosotros le vamos a cantar Gaura Hari, porque de todo lo que hicieron, pues con Gaura Hari él se calmaba y lloraba y más bien reía, gozaba, y entraba como un cierto éxtasis. Y cuentan las crónicas, cuentan los grandes Mahayanas, porque esto ya obedece a los Mahayanas, que se atreven a decir de acuerdo a lo que sienten con este pasatiempo, que definitivamente pues se puede registrar y se puede decir a ciencia cierta que el movimiento de Sankirtan empieza cuando el señor Chaitanya está bebito y cuando les provoca a Sita Thakurani, a Malini, a todas las que acompañaban a apoyar a la crianza de Nimai Pandita de Madre Sachi, a todas ellas dice que le provocaba cantar por su llanto, pero ese llanto era inducido, y que aducen los Mahayanas, los grandes santos, que es ahí donde empieza el movimiento de Sankirtan. Es ahí donde empieza a cantar los santos nombres del Señor. Chuta, ¿qué nos tienes? Bueno, hay otros datos también bonitos con respecto al nacimiento del señor Chaitanya. También Madre Sachi le llamó Gauranga, ¿no? Le llamó mi Gaura o Gauranga, porque él apareció con un aspecto, una tez dorada en el cuerpo. Nimai, justamente lo que mencionaba Gaura, porque nació de un árbol, debajo de un árbol
de Nin. Ese árbol estaba cerca a la casa, ¿no? Por eso le llamaron Nimai. Y muchos nombres que se le atribuyen al Señor, pero especialmente Gaura, Gauranga, Nimai. Visvambar tiene relación con el aspecto del universo, ¿no? Como el controlador del universo. También es otro nombre hermoso del Señor. Así el niño Nimai se desarrolló muy grandemente con sus amigos, pero todo fue juego para él desde muy pequeño, porque él incluso jugaba con jarros rotos, jugaba encima de los jarros, y la madre Sachi le decía: pero hijo, ¿por qué estás en esos lugares impuros, inmundos? Le dice: mamá, pero yo estoy jugando. Después en otro día se le veía jugando con serpientes, jugaba con serpientes también, y Mari Sachi muy nerviosa porque su hijo podría ser picado. También Nimai fue, como se dice, llevado por 2 ladrones que intentaron robarle sus joyas, sus atuendos y todos los adornos que Madre Sachi le ponía. Y el poder místico de Nimai hizo que estos 2 ladrones se confundan, y en su nerviosismo de estos asaltantes, para no ser descubiertos, lo llevaron y dieron la vuelta a la casa y llegaron nuevamente a la misma puerta de la casa. Entonces lo dejaron al niño Nimai. Entonces así Nimai pasó unos pasatiempos infantiles hermosos que están escritos en varias escrituras, escritas por sus devotos. Otro aspecto también de Nimai es que desde muy joven, desde muy chico, él empezó a dominar las escrituras, empezó a estudiar gramática, ¿no? Entonces cuando él mismo empezó a tener su propia escuela de gramática sánscrita, donde enseñaba a sus propios alumnos estos aspectos. Pero los pasatiempos infantiles del Señor Chaitanya Mahaprabhu son muy lindos y tiene que ver mucho con lo que decía Gaura también, que cada vez que él lloraba, las doncellas, las damas, le hacían incluso llorar a la fuerza, ¿no? Le hacían llorar a la fuerza y lo callaban también cantándole el santo nombre de Krishna. Entonces eso es más o menos la relación que tenían sus devotos con Nimai muy pequeño. En ese entonces también se habla, la Edad Media es un periodo de Europa, pero se entiende que también a ese nivel, pues también la India estaba siguiendo su Edad Media, porque hablan también de una edad moderna, como en Europa. La edad moderna en Europa tienen 2 fechas. Una la presentan con la conquista de América, el 12 de octubre de 1492. Dice que ahí, exactamente ahí, declaran como que terminó la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Y en 1400, poco antes, en 1400, se habla que empezó el Renacimiento, donde se le da mayor cabida a la cultura, al arte, a la literatura, ¿no? Y eso empieza, el Renacimiento surge en Italia. Y en 1486, en 1492 que se descubre América, dan por sentado que ahí acaba la Edad Media para empezar la Edad Moderna. Y así también en India se declara que en el año de 1550, como también oficialmente en Europa, finalmente declaran que en 1450, sí, en 1450, no, en 1492, en 1500. En Europa declaran que en el año 1500, como en la India en el año 1500, también empieza la época moderna o el renacentismo. Entonces, en esa época de la vida del señor Chaitanya, con la época moderna y el renacentismo, porque él nace justo a fines de la Edad Media, el señor Chaitanya, fines de la Edad Media. Y en fin de la Edad Media, pues también se descubre América y se ha por sentado que termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna y el renacentismo. Y ahí ejecuta sus pasatiempos el señor Chaitanya Mahaprabhu. Dice que todo esto, de una u otra manera, todo está interconectado, porque de repente, en un principio, de repente algunas cosas no lo podamos entender, no lo podemos comprender, pero con el pasar de los años vamos a encontrar la hilación que hay. Hay una hilación en todo, finalmente hay una hilación en todo y de una u otra manera todo converge, pero eso lo vamos a entender más adelante o debido
pues a nuestras prácticas espirituales, debido a nuestros estudios, debido a nuestras realizaciones, vamos a encontrar no solamente la similitud, sino que ese análisis comparativo con lo que pasaba en la India, con la aparición del Señor Chaitanya, y con lo que pasaba en Europa y el resto del mundo, con el descubrimiento de América, pues todo tiene un porqué. ¿Por qué tanta desesperación por el tema de las especias? ¿Por qué Europa, siendo el continente conocido, el continente antiguo, por qué estaba pasando todo esto? Después de haber conquistado tantas batallas, tantos países, tantas tierras, de haber, digamos, sido, entre comillas, el continente más antiguo y más sabio y más desarrollado, ¿por qué sufría de incipiencia en la comida? ¿No? Y por otro lado, la India tenía esto como echar arroz hacia un matrimonio, ¿sí? Como nada, o sea, no era una cuestión así valiosa y había que ocultarla y había que darle más peso que el oro. Pero fueron los europeos los que le dieron a estas especies más peso que el oro, porque con estas especies, como le digo, o sea, finalmente empezaron a comer mejor, con más sabor, y estas mismas especies servían para la medicina y para la farmaindustria, o sea, para perfumería. Para los perfumes más caros se utilizaban muchas especies como el jengibre, como la pimienta, como la canela, se usaba pues para la perfumería. Entonces comenzaron a darle mucho valor a todo lo que podían comercializar con el Oriente. Entonces esto tiene una relación significativa y relevante. Por otro lado, el señor Chaitanya, como se sabe en sus pasatiempos, tanto de niño como adulto, por ejemplo, al señor Chaitanya le aceitaban, por cuestiones diarias, le aceitaban el cabello con pulpa de sándalo, con aceite de coco, esas cosas pues que no se podían ver en Europa. Entonces cuando llega Marco Polo y se da cuenta y mira pues cómo comían en platos de oro, con cucharas de oro, o fuentes de oro, jarrones de oro, y que los niños y adultos eran sus cabellos untados con pulpa de sándalo, con pulpa de aceite de coco. Decía, acá la riqueza está derrochando. Se bañaban a los niños con gulab, con agua de gula, con agua de rosas. Con agua de rosa bañaban a sus niños. Entonces miraban también que en los templos se hacía el abhishek, que se bañaban a sus señorías con yogur, con miel. Entonces, tanta riqueza que ellos pueden hacer ellos, y no que lo están consumiendo directamente, sino que están adorando así en sus altares de esta manera, y ofrecían flores tras flores y perfume tras perfume. Decían, ¿qué es esto? Y la comida suntuosa, y era pues, incontable, ¿no? Las ofrendas que se hacían en los altares. Entonces decía, wow, qué tanta riqueza, muy al margen del oro, estas especies le da más que un sentido a la vida. Vemos la alegría, vemos la energía de ellos, y en ese momento en paralelo a Europa estaba en una depresión, había pasado a pura pena del tema de la peste, estaban ya flagelados generaciones y generaciones de tanta batalla, tanta guerra, tantas emancipaciones, tanto desnivel que había, porque solamente habían dos clases sociales, o sea, los muy altos y los muy bajos. Clases medias no existían. Y tanto así que la alimentación para la clase alta era la harina blanca refinada, que con eso sacaban el pan y hacían la harina para las pastas. Pero eso era prohibido para el pueblo. Para el pueblo se alimentaba con centeno, con avena se alimentaba el pueblo, y con la remolacha y algunas verduras. Esa era como la dieta del pueblo, pero todo incipiente. Todo incipiente. Entonces cuando Marco Polo pues escribe, Cristóbal Colón se quedó loco cuando escribe toda la ruta, todo el viaje que hizo Marco Polo, y todo lo que vio, y todo lo que comió, y todo lo que habló, y todo lo que escuchó, todo lo registró. Dijo, no, pues definitivamente están hablando del paraíso. Y adivinen qué, Marco Polo, el veneciano, porque Cristóbal Colón era genovés, y cuando él habla, o cuando él descubre América, él más o menos tenía como 36 años. 36. 42 años cuando descubre América. Sí, 42 años. 36 años cuando habla con los reyes de España. Pero Marco Polo
porque dicen el intrépido Marco Polo veneciano. Solamente tenía 17 añitos. Y se echó un viaje por tierra, cruzando desiertos, montañas, nieve. Una cosa, el viaje de Marco Polo es hermoso, hay muchas películas de ello. Pero él llega finalmente a la China, llega a Ceilán, llega a Mongolia, llega a la India, y él tiene la capacidad de tan niño, tan chiquito, 17 añitos, de hacerse querer e influenciar a los grandes gobernantes de ese entonces, del gobierno del Khan, que competía, que era Mongolia y China. ¿No? Él se hizo amigo del Khan, o sea, y hacía amigo de muchos reyes en India también. O sea, ¿qué habilidad tenía ese chico veneciano de 17 años? Pero todo esto ya está escrito, o sea, por algo no fue otro, porque ha podido haber ido otro a este viaje a la India, que le llamó Marco Polo la ruta de la seda, que ha podido haber otro, pero específicamente fue este niño o este chiquillo de 17 años que era hijo de un tremendo comerciante. Creo que llegó a viajar con el papá también. Entonces, pero esto tiene una importancia, porque Marco Polo finalmente cuando llegó, y si él no tenía ese carisma, esa habilidad, esa inteligencia, esa sabiduría, fácilmente lo han podido matar en el camino, antes de o ni bien llegando, porque finalmente para el reino, el gobernante, el Khan de China y Mongolia, para Ceilán, para la India, pues él era un simple bárbaro. Él no era más que un bárbaro. ¿Me entiendes? ¿No? Para la cultura védica y todo, para los reyes, para el linaje allá, pues es un bárbaro. Y como bárbaro, ¿qué me vas a venir tú a enseñar? Por último, ¿no? Más bien ellos dicen, ¿por qué está acá? Ah, pues él quiere algo nuestro. Entonces rápidamente le dan muerte. Con 17 años, ¿qué relevancia puede tener un hombre así? Pero vaya a ver la magia que tenía Marco Polo para poderse haber ganado el cariño y el aprecio y el respeto de los más grandes gobernantes y emperadores del mundo. ¿Ya? Y por eso es que él deja escrito todo eso, y por él se abren estas rutas. Entonces, por algo debe ser que el señor Chaitanya, cuando nace en esa época, y nace a fines de la Edad Media y principio de la Edad Moderna con el renacentismo, pues ahí tiene todo el ajo de la espiritualidad en la India. Porque no solamente cuando nace el señor Chaitanya las cosas andaban bien, ya lo habíamos explicado la otra vez, qué estaba pasando, sobre todo en Bengala Occidental. Ya estaban celebrando matrimonio de gatos y perros. Y Advaita Acharya, que había venido antes del señor Chaitanya, obviamente 30 años antes, pues él estaba desesperado y decía, esto no puede estar pasando. Muchos sannyasis, muchos renunciantes, se hacían pasar por sannyasis renunciantes, eran muy pocos o casi nada, no existían renunciantes reales, eran impostores renunciantes que tan solo con ese aspecto de renuncia se presentaban así para atraer a las mujeres. Entonces, Advaita Acharya trae ese precio, no, esto no puede estar pasando. Señor mío, tú ya debes de descender, ya tú tienes que venir. Tanto así que se va al río Ganges y hace sus oblaciones, hace sus ofrendas con agua de Ganges, hoja de tulasi, pone la mechita aquí, ofrece una fruta y comienza a hacer oraciones para que el Señor descienda. Ese es uno de los tantos antecedentes, uno de los tantos indicadores que hicieron que el Señor Chaitanya descienda a este mundo. Porque la India también no estaba bien, y en ese tiempo la India estaba gobernada por musulmanes, y me enteré, musulmanes del centro, del medio centro del Oriente, de la parte central del Oriente. ¿Quién eran esos musulmanes? Los turcos. Sí, en ese entonces, cuando nace el señor Chaitanya y todos los 48 años que vivió el señor Chaitanya en este mundo, pues la India era gobernada por los turcos, los musulmanes centros, los que vivían en el centro del Medio Oriente y del Oriente, eran los turcos. Entonces ahí está, pues ya de ahí vamos a contar el pasatiempo con el Kashi, ¿no? Con el Kashi, ¿no? El Kashi que quiso detener el movimiento Sankirtan, y con Rupa y Sanatana Goswami, que eran los secretarios del sultanato, ¿no? Y es tanto así que se habían iniciado como para la religión musulmana. Entonces ya vamos a explicar todo eso, pero todo esto se da en paralelo a lo que pasaba en la India, y lo que pasaba en el Medio Oriente europeo. ¿Algunas otras palabras para terminar, Yachuta?
Bueno, sí, también, bueno, mucha historia paralelamente, ¿no? Para explicar cómo se dieron dos acontecimientos grandes en el mundo. Uno es la inauguración del movimiento de Sankirtan traído por Sri Chaitanya Mahaprabhu en los años 1486, con el nacimiento del mismo Señor. Y por otro lado, el descubrimiento de América por parte de los europeos. Pero bueno, para nosotros lo más relevante es Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque gracias a él conocemos las enseñanzas y gracias a Srila Prabhupada conocemos las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu en el occidente. Bueno, se dice que lo más importante en la vida espiritual es el sadhusanga, la asociación con devotos, con personas santas. Si queremos tener éxito en nuestra vida personal, todo lo demás es como una añadidura, ¿no? Por ejemplo, el tomar prasada, era adorar a la deidad, leer las escrituras, cantar el santo nombre, pero el primer punto interesante, importante en nuestra vida es sadhusanga. Por eso nosotros hacemos estas reuniones Vaishnavas, para incrementar nuestra atracción, nuestra devoción por Krishna, por Dios. Entonces, bueno, como decía Gaura Prem, vamos a seguir extendiendo, hablando, porque hay muchos detalles, ¿no?, en la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Además que estos temas son, como se dice, temas teístas, ontológicos, son temas grandiosos que no solo están en la mente de los devotos, sino a nivel de escrituras filosóficas. En cuántas universidades y academias conocen estos libros que son utilizados como libros de texto, ¿no?, para complementar las diferentes enseñanzas en diferentes centros de estudio. Bueno, los invito una vez más, seguiremos transmitiendo, hablando y ahondando más estos temas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es nuestro gran salvador, inaugurador de nuestro movimiento de Sangha. Srila Prabhupada aquí, Chaitanya Mahaprabhu aquí, Chaitanya Charitamrita aquí, Gaura Premanandi, Haribol. Sadhusanga aquí. Muchas gracias, les agradezco mucho su participación y presencia en estos programas del Raganuga Bhakti, Reunión Espontánea de Amor y Devoción. Siempre estamos aquí los martes, jueves y sábados a partir de las 2:30 de la tarde. Hoy tenemos un programa especial a las 7 de la noche desde el Siva Sangha, se llama Gaura Mandir. A las 7 de la noche estamos presentando a Bhakti Yogi Chaitanya Nitai Das. Se presenta para darnos una conferencia, compartirnos una conferencia con respecto a la apertura del Bhagavad Gita, y va a estar acompañado en los vayan, en los cánticos, con Yayachuta, quien está presente hoy. Este día también quiero, para terminar, ofrecérselo, porque antes de entrar ya al programa del Raganuga Bhakti, leo y me entero, por cuestiones de la vida, que hoy día está cumpliendo años Joel, el hijo de la autora Marisela Herrera Ramírez, el hermano de Sachinanda, Jorgito González. Hoy día cumpleaños Joel, que acaba de venir de Cuba. Él creo que acaba de venir hace 10, 15 días, no creo que tenga más de 15 días. Él no se reunía con su mamá desde que estuvieron en Brasil. Él regresó con su hermano a Brasil. La señora Marisela se vino de Brasil a Perú con su esposo. Al año siguiente Sachinanda vino al Perú, eso fue en el 2019, y Joel siguió todo ese tiempo, pues él siguió todo ese tiempo en Cuba, ¿no? Entonces yo creo que desde el 2018 para 19 no se ve con su mamá, entonces me imagino pues ese encuentro tan lindo que ha tenido finalmente después de 2 o 3 años regresar, y ahora la familia está completa acá en Perú. Y justo hoy día Joel cumpleaños. Entonces, este programa que estamos celebrando, este programa se lo estamos dedicando a Joel y familia. Feliz cumpleaños, Joel. Ya tendré la oportunidad de conocerte, de compartir, ¿no?, estos vayans, de incrementar nuestra conciencia de Krishna. Pero me imagino es un día muy especial, y más con la familia, con la mamá, el papá y todos reunidos ahí. Bendiciones, que tengas mucha fortuna y que tengas un hermoso día. Hare Krishna.